Buenos días, espero estén bien en sus casas. Hoy día vamos a continuar con la temática de introducción a la economía. El tema de hoy se llama macroeconomía. Entonces vamos a iniciar. Bien, definamos qué es macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el funcionamiento de la economía, pero de manera global o de manera general. Para ello estudia las variables que se producen en el monto total de bienes y servicios, de ganancias, del grado de empleabilidad, del nivel de precios, entre otros aspectos importantes. Así, la diferencia de la microeconomía y de la macroeconomía es que la macroeconomía hace hincapié en los grandes aspectos de la economía, dejando de lado los agentes económicos particulares, ¿verdad? Entonces la macroeconomía hace un estudio de mercados o de cómo está precisamente el sector económico, tanto a nivel nacional o regional o a niveles ya mundial. Bien, ¿por qué es importante la macroeconomía? Es importante porque esta cumple un papel fundamental en el desarrollo de un país, ya que las variables que analiza y los objetivos que persigue son importantes, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la economía. Sin un estudio adecuado de esa macroeconomía de una región o de un país, pues podría sufrir una crisis económica. De ahí que se tenga que analizar aspectos como el desempleo, la inflación, el déficit fiscal, ¿verdad? Para prevenir este tipo de crisis. Bien, veamos cuáles son las características de la macroeconomía. Entonces tenemos las siguientes características. Número 1, estudia el funcionamiento de la economía a nivel global y general. Entonces la macroeconomía solamente se ocupa de aspectos generalizados de la economía, o sea, una economía del país, de nuestro país en este caso, ¿verdad? O podría ser de la región centroamericana. Número 2, explica la relación entre las distintas variables de la economía. Entonces la macroeconomía trata de explicar cuál es la relación entre una o más variables económicas, por ejemplo, cuál es la relación entre el Producto Interno Bruto y el desempleo del país, ¿verdad? Como para tener un ejemplo. Luego, otra característica es que busca entender y explicar la economía junto con el objetivo de evitar crisis. O sea, la macroeconomía hace este análisis de la economía del país para prever en el futuro una serie de problemas o crisis que se pueden dar. Vaya, por ejemplo, en la actualidad que estamos viviendo esta situación crítica de la pandemia, entonces ya en este momento los entes encargados del gobierno tienen que estar haciendo un análisis de la economía del país y ver de qué manera van a poder enfrentar esa crisis económica que se nos va a venir encima, ¿verdad? Dado la tasa de desempleo y la falta de circulante y la poca producción que se puede dar en estos momentos, ¿verdad? Entonces, la macroeconomía buscará entender y explicar cómo se debe manejar este tipo de situaciones en particular. Y por último, la última característica es que no se preocupa por el comportamiento de cada mercado individual, sino que lo estudia de manera general o en su conjunto.
Bien, veamos algunas variables de macroeconomía. La macroeconomía utiliza una serie de instrumentos y variables para poder hacer el análisis o su estudio, dentro de las cuales tenemos, número uno, el Producto Bruto Interno, conocido como PBI. Este no es más que el valor total de la producción que se da en un país en un periodo determinado, por ejemplo en un año, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuál sería el PBI de Honduras en un año? Entonces a eso se le llama Producto Bruto Interno. La otra variable es la inflación, que es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios. Entonces la inflación no es más que el encarecimiento o el aumento que sufren en determinado periodo los servicios o los bienes o los artículos de consumo. Otra variable que utiliza la macroeconomía es la tasa de desempleo, o sea, cuántas personas en nuestro país o en cualquier región no poseen un trabajo. La otra variable es la que conocemos como balanza de pago, que es también conocida como balanza comercial. Esta mide las transacciones entre diversos países y se tiene en cuenta los ingresos y los egresos de la economía. O sea, cuánto Honduras gasta en exportaciones, en importaciones, ¿verdad? Entonces, ahí se miden los ingresos del país y los egresos del mismo. La otra variable importante para la macroeconomía es la tasa de interés, o sea, el porcentaje de dinero extra que cobra un banco al ofrecer un crédito, ¿verdad? La otra variable es el gasto público, o sea, el dinero que el Estado tiene para solventar gastos, o sea, cuánto invierte el Estado para solventar todos sus gastos o todos sus proyectos, ¿verdad? Cuánto dinero necesita para ir invirtiendo en el funcionamiento del aparato estatal. Y por último está la tasa de cambio, o sea, qué valor tiene la moneda extranjera, en este caso el dólar, en unidades determinadas de economía. Bien, entonces ahora hablemos sobre los principales objetivos que tiene la macroeconomía. El primero es que trata de fomentar el crecimiento rápido del Producto Bruto Interno de un país. El número 2 es bajar la tasa de desempleo y fomentar la producción para que ésta pueda generar nuevos puestos de trabajo. La número 3 sería buscar o lograr la estabilidad en el nivel de los precios de los bienes o artículos o de los servicios. Número 4 sería evitar el déficit fiscal, es decir, que el Estado gaste más de lo que le ingresa, ¿verdad? Y número 5 sería administrar el tipo de cambio, o sea, el valor de la moneda extranjera en la moneda nacional y que ésta no se deslice o se devalúe. Y número 6 es lograr un equilibrio en la balanza comercial exterior. Ahora, para que veamos un poco más claro la temática que acabamos de ver, hay unos ejemplos de macroeconomía. Vaya, por ejemplo, el número 1 dice: ante una crisis económica, un país decide devaluar su tipo de cambio con el objetivo de atraer inversión del exterior. Entonces ese sería un caso que la macroeconomía es la entendida para analizarla, ¿verdad?
Caso número 2, un país con déficit económico decide realizar un ajuste para reducir el gasto público. O sea, cuando los países deciden que van a recortar X o Y presupuesto de algún ministerio o de alguna cartera, entonces eso tiene que ver, es un tema de macroeconomía. Y el ejemplo número 3 dice, ante una inminente inflación, el estudio macroeconómico de un país decide fomentar el comercio exterior para que haya una mejor competencia de precios. Bien, entonces este ha sido el tema de hoy. Espero hayan aprovechado y agradecerles mucho por su atención y los espero hasta en la próxima. Muchas gracias.